Hola, mi nombre es David Isaí González Celis, soy del grupo 4MV5 y esta es la actividad 9. La primera pregunta de la actividad 9 es ¿qué es el electromagnetismo? Bueno, el electromagnetismo es la rama de la física que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, aunque sea un poco redundante el concepto. O sea, es decir, estudia la interacción entre las partículas cargadas, los campos eléctricos y los campos magnéticos. Los fundamentos de esto, de la materia del electromagnetismo, fueron dados a conocer en 1821 por el científico Michael Faraday. Lo que fue el inicio de esta misma disciplina, el origen de ella. En 1865, el escocés James Clerk Maxwell formuló las 4 ecuaciones de Maxwell, que estas describen por completo los fenómenos del electromagnetismo, los fenómenos electromagnéticos. La segunda pregunta es ¿cómo afecta el electromagnetismo a los motores eléctricos? Bueno, un motor eléctrico es la interacción que se produce entre un electroimán y un imán fijo que lo rodea. La fuerza de atracción y repulsión de los polos de los dos imanes provoca el electroimán. Y o sea, son dos imanes, cuando estas dos fuerzas de repulsión empiezan a hacer girar. Pero, o sea, ¿por qué gira? ¿Por qué no se queda solo en un movimiento? Bueno, esto es gracias al electroimán, que gracias a las propiedades electromagnéticas que tiene, puede hacer un cambio de polo. En el momento en el que ya no pueda girar porque los polos son lo mismo, hace un cambio de polo el imán. Entonces puede hacer un giro constante dando la fuerza electromagnética necesaria. Y esto genera un campo magnético para ambos. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué elementos tiene la placa de datos del motor SEA? Bueno, tiene el código del motor, el número de fases, la tensión nominal de operación, el régimen de servicios, eficacia, tamaño de la carcasa, grado de protección y clase de aislamiento. Bueno, todas estas especificaciones son para conocer mejor el motor de corriente alterna, el motor eléctrico de corriente alterna, y así poder utilizarlo para el trabajo específico que se necesita, que se requiere, que se ocupa, como por ejemplo en la industria automotriz. La siguiente pregunta es ¿qué es la corriente alterna? Bueno, la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de los electrones va y viene en intervalos regulares, o mejor conocido como ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas procede de los enchufes de la pared, que es corriente alterna. O sea, esto quiere decir que el enchufe de nuestra pared, cualquier enchufe de nuestra pared, va a producir corriente alterna y no corriente directa. La siguiente pregunta es ¿cuál es el funcionamiento eléctrico de un motor SEA? Bueno, el funcionamiento de estos motores es totalmente análogo, o sea, es completamente diferente a los motores monofásicos. Un campo giratorio. El funcionamiento de estos motores es totalmente análogo al de los motores monofásicos de inducción. Un campo magnético giratorio es lo que tiene. Una inducción de corriente en el rotor por causa del campo que gira a velocidad que el propio rotor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el funcionamiento de un motor de corriente alterna es básicamente causado por el rotor. El rotor hace que se genere la energía eléctrica, o bueno, el campo magnético para que pueda generar el giro y la velocidad de giro del propio rotor. Este tipo de motor eléctrico funciona con la fuerza de Lorentz y la fuerza de atracción magnética. La siguiente pregunta es
¿Qué diferencia existe entre los motores de corriente directa y corriente alterna? Bueno, en los motores de corriente directa, el par motor depende del campo giratorio, mientras que en los motores de corriente alterna, el par motor es proporcional a la corriente del inductor y al flujo de campo magnético del inductor. La siguiente pregunta es, ¿qué es la fuerza electromotriz? Bueno, es toda causa capaz de mantener una diferencial de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir corriente eléctrica en un circuito cerrado. Esta es una característica de los generadores eléctricos. La siguiente pregunta es, ¿qué es la fuerza contraelectromotriz? Bueno, la fuerza contraelectromotriz es lo contrario a la fuerza electromotriz. Se define como una característica de los receptores que mide en voltios la energía por unidad de carga que consume el mismo. Se opone al paso de corriente, a diferencia de la fuerza electromotriz, se opone al paso de corriente eléctrica en una inductancia, reduciendo después de unos milisegundos el consumo de la misma. O sea, ¿qué quiere decir? Que evita el pase de energía. No, se opone al paso de corriente eléctrica en una inductancia y de este mismo modo reduce el consumo dentro de unos milisegundos, dentro de una pequeña cantidad de tiempo, o lo que quiere decir unos milisegundos. Y bueno, esto sería todo de la actividad. Gracias.